consejeros electorales, magistrados, representantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y demás personalidades que nos acompañan. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dan la más cordial bienvenida a este auditorio para la presentación del libro Elementos de Justicia Electoral en México. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación me voy a permitir presentar a los integrantes del presidium que hoy nos acompañan. Nos hace el honor el doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien es el magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El doctor Noé Corso Corral, quien es magistrado electoral de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El maestro José Guillermo Mesa García, quien es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. El licenciado Everardo Vargas Jiménez, quien es consejero electoral de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Para cerrar la presentación del presidium, el autor del libro, el maestro Rodrigo Moreno Trujillo. A continuación voy a ceder el uso de la voz a los integrantes del presidium, quienes nos harán la presentación de esta obra. En primer término, cedo el uso de la palabra al doctor Noé Corso Corral. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Distinguidos miembros de la mesa. Rodrigo. Primero que nada decir que para mí es un honor estar en la presentación de esta obra, porque significa apreciar un gran logro personal de un amigo. Desde luego considero que la elaboración y la publicación de un libro especializado en cualquier materia es siempre algo que puede realzar, lo realza de hecho una carrera profesional, pues denota la noble labor de transmitir lo que se sabe, cuestión que pone de manifiesto la calidad primero humana del autor, pero además es una acción digna de reconocerse, porque para ello se requiere un empeño y un esfuerzo y sacrificio significativos. En este tenor, cabe destacar la curiosidad y disciplina del maestro Moreno en la elaboración del libro, pues requirió de casi 2 años para ello, aunque bien puede decirse que es producto también de toda su experiencia adquirida durante su carrera en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, combinada con el estudio que ha dedicado desde hace ya mucho tiempo a los temas electorales. El título Elementos de Justicia Electoral en México, desde mi óptica, se ajusta de manera excelente al contenido de la obra. Porque por un lado, los temas ahí desarrollados son los fundamentales para entender las bases de nuestro esquema institucional y electoral, pero además porque introduce diversos tópicos surgidos de la jurisdicción electoral, todo ello de manera sencilla y concreta. Esa sencillez es precisamente lo que le otorga un gran valor agregado a la obra, puesto que al abordar los temas con precisión y un lenguaje simple, acerca el entendimiento de ellos a los que apenas toman conocimiento en la materia. Por ende, esta obra se convierte en una importante herramienta para la difusión de la cultura democrática. Desde mi punto de vista, otro aspecto destacado es que este libro contribuye a enriquecer la todavía escasa bibliografía especializada en el estudio del derecho electoral en nuestro país y también a la formación de la doctrina nacional en la materia. Aunado a lo anterior, el texto merece el calificativo de polivalente, pues sirve como apoyo en diversos ámbitos. Por ejemplo, a un estudiante universitario le puede ser útil para el desarrollo y comprensión de diversos temas en un curso de derecho electoral. A profesionistas no expertos en la materia les podría ser apto para introducirse con bases sólidas en ella, e incluso para los expertos cuenta con la exposición de criterios jurisprudenciales cuyo conocimiento es necesario para aplicarlos a casos concretos, así como con el directorio y el conocimiento de las instituciones y autoridades electorales de cada estado de la República en la inclusión de los casos más relevantes resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, debo decir que un dato que no es menor, que la obra, en mi opinión, está certificada ya que está publicada por el Senado de la República, lo que ratifica además el firme compromiso de esta soberanía con la difusión de la cultura democrática. Respetuosamente, deseo sinceramente que todas las instituciones sigan apoyando esta importante labor editorial en la difusión de la cultura democrática. Una vez que he mencionado por qué me parece importante el texto presentado, en lo
general, procederé a abordar de manera específica algunos de los elementos que me parecieron más interesantes de la obra. En primer lugar, creo que la forma en que se estructuró es coherente desde el punto de vista metodológico, ya que se proporciona un marco teórico en el que se explican los conceptos orales del derecho electoral. Enseguida se realiza una explicación pormenorizada de las principales autoridades electorales federales. Posteriormente se analizan algunas de las sentencias más importantes de nuestro tribunal y luego se realiza una descripción de los mecanismos internacionales de defensa de los derechos político-electorales a través del conocido caso Castañeda y resalta el análisis que realiza de la justicia electoral del Estado de Chiapas. Será caso porque de ahí es originario nuestro autor. Destaco de todo el contenido de la obra la selección de sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hace Rodrigo Moreno, ya que ello es un reflejo de su amplio conocimiento de la materia, selección que en mi opinión sería imposible realizar para alguien que no es experto. Me explico. Los casos que se exponen en el libro me parecen hábilmente elegidos porque a través de ellos el autor desarrolla temas importantísimos para la justicia electoral, tales como la anulación de elecciones por violación a los principios rectores de la función electoral, como por intervención de autoridades religiosas en procesos electorales y vulneración a los usos y costumbres en elección de autoridades étnicas, la potenciación del derecho a ser votado ante limitaciones desproporcionadas impuestas por la legislación ordinaria y la facultad de aplicación de leyes por parte de las salas regionales. La importancia de esas sentencias radica precisamente en que, dados los temas sensibles que dilucidaron, fijaron directrices en la interpretación y aplicación de los principios fundamentales del derecho electoral, además de que resultan ilustrativas para el lector porque delinea las consideraciones que siguió el tribunal para arribar al sentido de las sentencias precisadas. Aunado a ello, tales ejecutorias son muestra firme de que el tribunal en que forma parte garantiza por un lado la vigencia de los principios rectores de la función electoral en los comicios y por otro la tutela de los derechos electorales de las instituciones que injustificadamente limitan su ejercicio. Tal como lo destaqué, y no lo quiero a pesar de que no estemos en el estado de Chiapas, me parece afortunada la inclusión del estudio sobre la justicia electoral de ese estado. Primero porque muestra el cariño del autor por su estado natal y de su preocupación por la difusión también de la cultura democrática en esa entidad, y luego porque en el apartado correspondiente se hace un estudio minucioso de las instituciones electorales chiapanecas. Finalmente, y no por eso menos importante, también es el glosario electoral que está agregado a la obra. Esto me parece digno de todo realce porque es una herramienta muy útil para la comprensión no solo de los temas tratados en el libro, sino en general del derecho electoral, al contener las definiciones de los principales conceptos y instituciones jurídicas de la materia. Además, insisto, evidencia el esfuerzo del autor por acercar al lector los elementos necesarios para un conocimiento más amplio. Por todo lo expuesto, creo haber realzado el valor de la obra de mi buen amigo Rodrigo Moreno y le extiendo mi más cordial felicitación y reconocimiento por tan importante contribución al estudio del derecho electoral. Muchas gracias. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro José Guillermo Mesa García, quien es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Muy buenos días tengan todos ustedes. Permítaseme agradecer a mi amigo, el maestro Rodrigo Moreno, la distinción de haberme invitado a la presentación de una, probablemente, de sus primeras obras en el tema del derecho electoral. De igual manera, permítaseme agradecer al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y a su consejero presidente, el maestro José Tomás Figueroa, el hecho de habernos permitido que nuestras instalaciones democráticas tenga precisamente evento la presentación de esta obra electoral. En días pasados, mi amigo, el maestro Rodrigo Moreno, hizo el favor de invitarme a este evento a llevar a cabo la presentación de su obra titulada Los elementos de la justicia electoral. Distinción a la que desde luego acepté, pues es de recibirse con gran agrado un material inédito. Las nuevas herramientas, las aportaciones y criterios recientes que enriquezcan al derecho electoral en nuestra vida. Así pues, esta ocasión es el trabajo de investigación de nuestro amigo, el que nos reúne y que nos pone a disposición de todos nosotros una obra que es el resultado de dos factores elementales que puedo distinguir. Por un lado, su experiencia profesional en el ámbito del Poder Judicial Federal y más específicamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación. Y por la otra, la clara percepción que tuvo el autor
de identificar la carencia que aún existe en el ámbito electoral en relación con este tipo de obras, cuyas características lo distinguen y definen como un libro de consulta básica y referente obligado para la indagación sencilla de los elementos esenciales de la materia electoral. Por lo tanto, y sin duda, es a todas luces valioso, convirtiéndose en sí mismo en una obra de gran utilidad, tanto para la práctica como para la experiencia. En tal virtud, comentaré en breves términos el contenido de la obra, cuyo texto se encuentra agrupado en 5 capítulos, conclusiones, propuestas y glosarios, mismos que facilitan la metodología y comprensión de los 25 subtemas que en el desarrollo de los mismos se exponen, tales como en el capítulo primero, el denominado marco teórico conceptual, en donde el autor realiza una revisión general de los conceptos básicos y fundamentales inherentes a la materia electoral, tales como derecho, derecho constitucional, derecho constitucional electoral, derecho electoral, democracia, Estado, justicia y federalismo, entre otros temas de igual relevancia. Asimismo, en el capítulo segundo, el autor nos aporta una clara síntesis del sistema institucional de justicia electoral en nuestro país, efectuando una visible definición orgánica de las autoridades electorales en nuestro país: Instituto Federal Electoral, Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional al que liga con el tema previsto en el capítulo tercero, del que se desprenden algunas sentencias relativas a temas actuales y emblemáticos de la justicia electoral, tales como la violación de principios rectores en materia electoral, violación al principio de separación Iglesia y Estado, violación a los usos y costumbres, potencialización de los derechos políticos electorales, por citar solo algunos. En el capítulo cuarto, el autor, bajo el mismo hilo conductor relativo a la exposición de los criterios de los puntos relevantes, nos traslada al ámbito internacional mediante el tema de las candidaturas de la sociedad civil a través del análisis del caso Castañeda, ventilado ante nuestro máximo órgano de justicia en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finaliza la exposición dogmática en el capítulo quinto, mediante el cual, como era de esperarse y en ánimo de rendir tributo a su tierra natal, Chiapas, le imprime el sello distintivo a través de una síntesis expresa de los medios de información, así como la destacada mención de la creación y funcionamiento del Tribunal Constitucional de aquella hermosa entidad federal. Especial mención merecen los razonamientos que el autor nos comparte a través de sus conclusiones y propuestas que tienden, entre otros temas, al mejoramiento del sistema electoral y que seguramente serán cuerpo de reformas futuras no tan lejanas, en las que, por supuesto, veremos ya incluidas estas, reflejando los criterios que el autor nos da. En este mismo sentido, se debe mencionar entonces, a manera de conclusión, que la obra que hoy se presenta es muestra de una claridad en la exposición y que refleja, a través de sus páginas, una síntesis concreta y analítica de los vértices torales en materia electoral y realiza el compendio de los conceptos fundamentales de nuestra práctica, privilegiando la redacción de este contenido a través de cuadros, imágenes y organigramas aplicables al efecto. Situando, pues, al libro del maestro Rodrigo Moreno en un referente obligado dentro de la bibliografía del derecho electoral mexicano para ser obra de consulta de estudiantes, académicos, servidores públicos, investigadores y en particular por el ciudadano común que guarde interés en el descubrimiento o acercamiento de los hilos rectores de nuestro sistema electoral. Por ello, desde mi particular punto de vista, la característica que marca la diferencia de esta obra con respecto de otras publicaciones